Estamos, hermanos, en unas temáticas doctrinales. Estamos predicando sobre, ya hace un tiempo aparte, empezamos allí en agosto del año pasado hablando sobre los 5 postulados de la Reforma. ¿Se acuerdan? Empezamos hablando, o en septiembre fue, no me acuerdo ya si fue en septiembre, empezamos con solo Escritura, luego en octubre solo gracia, en noviembre hablamos solo fe, en diciembre solo Cristo y en enero hablamos solo a Dios la gloria. Y luego seguimos también en estas temáticas doctrinales hablando sobre lo que se conoce como las doctrinas de la gracia o particularmente los 5 puntos del calvinismo o los cánones de Dort, donde la Iglesia Reformada de la época se reunió ahí en la ciudad de Dordrecht, en Holanda, para rebatir los puntos, aquellos que el pelagianismo y el arminianismo estaban introduciendo en la doctrina de la Iglesia tocante a la salvación, y quiso estructurar la doctrina reformada de la salvación y creó estos 5 puntos que se reducen, o sea, se resumen en inglés, y lo han agrupado en el TULIP: total depravación o incapacidad total del hombre para por sí mismo alcanzar la salvación, incondicional, elección incondicional de Dios. Dios elige porque es Dios. Dios elige porque Él tiene el poder. Dios elige porque Él tiene la sabiduría. Dios elige porque Él quiere. No hay ninguna cosa en usted, en mí, ni en nadie que condicione la elección de Dios. Él elige libre y soberanamente. Luego, la expiación limitada, o como algunos otros llaman, la expiación específica, es decir, porque se malentiende la limitación queriendo decir que el sacrificio de Cristo puede ser insuficiente. No, el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar y redimir y limpiar los pecados de todos los hombres, de toda la humanidad, de todas las épocas. Pero solo es eficaz y solo limpia los pecados de aquellos que creen en Él. Y aquellos que creen en Él son aquellos que Dios ha elegido de antes de la fundación del mundo. Por eso se habla de expiación limitada. Cristo murió por los escogidos. No murió por cualquiera. Murió por aquellos que Dios le había dado, aquellos que Dios le encargó, aquellos que eran los elegidos de Dios. Eso significa expiación limitada. Cuando escucha hablar del término, debe entender que se refiere a eso. Y hoy día estamos viendo la gracia, o hemos estado hablando sobre lo que se llama la gracia irresistible, o también llamado eficaz, llamado irresistible o gracia eficaz. Y estamos viendo desde la semana pasada, es decir, el 5.º punto, que lo veremos más adelante, es lo que se llama la perseverancia de los santos, y lo explicaremos en su oportunidad. Hablar de doctrina reformada, aún más, predicar sobre ello no es muy común en el mundo evangélico por estos tiempos. Se acostumbra comúnmente a evitar profundizar las verdades de la Sagrada Escritura para no disgustar a algunos hermanos o para dejar contentos a todos los que escuchan. Hay libros de algunos eminentes estudiosos y predicadores contemporáneos que han escrito de esto, sobre el fenómeno de las mega iglesias y sobre aquellos que rebajan el evangelio porque temen aún incluso hablar del pecado para que nadie se pueda ofender. Y entonces hacen las iglesias del mall, las iglesias que van a donde la gente quiere divertirse, encontrar entretención, alegría, pasar un momento grato. Pero no quieren que le diga: usted es un pecador, y si no se arrepiente, y si no cree en el Señor Jesucristo, está condenado al infierno. Por el contrario, nosotros debemos tener un compromiso serio con la proclamación de todo el consejo de Dios, como dice la Escritura. Pues no solo nos interesa instruir a los creyentes, sino que también combatir el error y proclamar la verdad bíblica. Por eso estamos en esto, por eso hemos enfatizado durante todos estos meses esta temática, que es algo que es recurrente. Cada ciertos años volvemos sobre esta temática, y cada año que estamos recordando la Reforma hablamos de aquellas cosas, y cada año que tenemos oportunidad
recordaremos aquello y lo estaremos tocando porque involucra todo lo que es la esencia de nuestra fe cristiana. Y hoy continuamos con lo que comenzamos vieron el domingo pasado el seminarista Gerardo cuando nos habló sobre el Espíritu Santo y la forma de hablar en este llamado, cómo Él actúa cuando Él quiere, donde quiere. Nadie lo controla. Dios es el que actúa. Nadie puede decirle al viento de dónde viene ni para dónde va. Él viene, Él actúa, Él opera de sí mismo y por sí mismo. ¿Cómo Dios trae a los escogidos a su camino? Por cierto, por medio de un llamado. La gracia obra en el llamado, haciendo que este llamado sea eficaz. Se habla de llamado eficaz, se habla de un llamado irresistible, se habla de gracia eficaz o de gracia irresistible. La verdad es que pareciera, los estudios todos concluyen en que la idea central y básica y esencial que cruza estos conceptos es la misma. Se puede usar indiferentemente o indistintamente, pero expresan la misma doctrina. Cuando usted escuche, cuando lea sobre llamado eficaz o llamamiento eficaz o irresistible, cuando lea sobre gracia eficaz o gracia irresistible, debe entender que son formas distintas de referirse a un mismo proceso. Cómo Dios actúa para traer así al pecador que Él ha escogido para salvación. Y repito esta frase, es la forma como Dios actúa para traer así al pecador que Él ha escogido para salvación. Le invito a seguir la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer algunos textos, vamos a leer 3 textos cortos nomás para que nos sirvan de base, por supuesto, en esta predicación. Romanos 8, 28 al 30, que dice así, un texto muy conocido: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Luego, el apóstol Pablo también escribe en la epístola a Timoteo. En la segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y en Tesalonicenses, en la segunda epístola, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, debemos decir que esta doctrina de la gracia eficaz o del llamado eficaz, del llamado de gracia irresistible, esta doctrina es consecuencia natural de la elección, de la incapacidad del hombre y de la expiación limitada. Los 3 aspectos previos de los que ya hemos predicado durante varios domingos en esta serie preceden en una lógica al llamado eficaz o al llamado irresistible o la gracia irresistible. Es más, debemos decir, lo hacen necesario. ¿Por qué? El hombre está muerto. Los muertos no oyen el Evangelio. Los muertos no responden al llamado externo que se hace al predicar en la calle, en la televisión, en la radio, en los templos o en las casas.
La capacidad del hombre para responder a un llamado exterior está bloqueada por su pecado, por su incapacidad o inhabilidad total, producto de su contaminación o pecaminosidad o perversión total por el pecado. Por lo tanto, ese bloqueo impide que el hombre responda a cualquier llamado. Dios, en cambio, en su soberanía, decide por sí y ante sí rescatar a algunos de los hombres caídos y traerlos a la salvación y darles vida eterna por medio de Jesucristo el Señor. ¿Hay alguna cosa que pueda condicionar a Dios a elegir a uno u otro? No, pues no. Nada hay en el hombre para que Dios lo elija. Al menos nada de lo que el hombre pueda jactarse o gloriarse. Mira, yo por Macanú, a mí me eligió el Señor porque yo di tremenda donación ahí, después pedí boleta para resarcirme de lo... No, Dios no mira esas cosas. Dios no ve, no está preocupado de cuán bueno usted puede ser, ciertamente para otorgarle la salvación. No es una condición previa que exista en usted ni en nadie. Dios llama a pecadores, como leíamos, en el estado de pecado, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, Él os dio vida. ¿Por qué? Si estabais muertos en pecados y delitos, Dios no puede ver el pecado, no puede convivir con el pecado, sin embargo, Él os dio vida estando en esa condición. El hombre no escoge a Dios, Dios escoge al hombre. Pero no solo lo escoge Dios, sino que provee el medio por el cual el hombre perdido puede alcanzar la vida. La muerte de Jesucristo en la cruz y la fe en Él. Ese es el medio que Dios provee. Esta muerte, suficiente sacrificio por el pecado, como decíamos, de todos los hombres y de todos los tiempos, solo es eficaz para aquellos que creen. Para los que no creen y se condenan, la muerte de Cristo fue en vano, no sirvió de nada. Y esto digo, los que creen, para quienes la muerte expiatoria de Cristo es eficaz, son aquellos que Dios en su soberanía ha escogido, como dice Pablo allí, desde antes de la fundación del mundo para salvación, para su propia gloria. Qué difícil es que entender cómo personas que parecen ser inteligentes, no entiendan la palabra del Señor. Si es tan claro, Pablo. Dios escogió desde antes de la fundación del mundo quienes serían sus hijos para su gloria. Y hay alguien que se atreve a negar la elección de Dios. Como yo les contaba la otra vez, estando en Valparaíso, cuando vino un coro del sur ahí, yo les dije, hermanos, si alguien no cree en esto, tiene que arrancar, hice así como que arrancaba mi página de la Biblia, esta página de la Biblia, capítulo 1 de Efesios. Y después se acercaron al almuerzo unos hermanos de allá de una iglesia pentecostal y otros de la Alianza, creo que era, que nunca habían mirado la Biblia de esa manera, nunca habían entendido el mensaje de esa manera. Porque cualquiera que lee la Escritura con mente abierta tiene que entender, o por lo menos tiene que producirse una inquietud en ellos. Y producto de esa inquietud es que nosotros estamos recibiendo, Cristóbal y David lo pueden testimoniar, y otros más, en el seminario, gente que viene del mundo pentecostal. Gente que leyendo la Escritura se encontraron con que le estaban enseñando alguna cosa rara, que no era lo que estaba en la Escritura. Y les creó inquietud y llegan al seminario a estudiar. Y en nuestro seminario en Santiago también. Gente que viene del mundo pentecostal que quiere conocer, porque entendiendo que la palabra de Dios es la Biblia, se encuentran con que lo que allí dice no es concordante con lo que le han enseñado en sus
respectivas congregaciones y están estudiando. Pastores de otras congregaciones están estudiando en nuestro seminario. Porque la Escritura es clara en esto. Aquellos que Dios ha escogido en su soberanía desde delante de la fundación del mundo para salvación son aquellos para los cuales Cristo murió. Ahora bien, aquellos incapaces, aquellos muertos espiritualmente, pero escogidos por Dios y por quienes muere Jesús en la cruz, no lo saben. No saben que son beneficiarios de ello hasta que son llamados al conocimiento por medio de un llamado externo, que es la predicación del Evangelio. Pero en realidad, fundamentalmente, por un llamado interno obrado por el Espíritu Santo, que les permite oír, entender, creer y obedecer ese llamado al Evangelio de Jesucristo, ese llamado externo. Así vemos que esta doctrina es consecuencia y sigue lógicamente a las tres anteriores que hemos visto. A los que aman a Dios, dice Pablo, a todos los que creen, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Aquellos que son llamados especialmente. El concepto que está expresado aquí por Pablo se refiere a este llamamiento eficaz, a este llamado irresistible al corazón, que hace que el hombre o la mujer, pecadores, perdidos, muertos en delitos y pecados, respondan amando a Dios, obedeciendo a este llamado, a venir al Evangelio a los pies de Jesucristo, a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Qué es pues entonces el llamado eficaz? Pablo dice que a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó. Y allí en la epístola de Timoteo, como leíamos en el versículo 9, él dice: nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo no está diciendo cualquier cosa. Pablo está reafirmando aquello. Dice, aquí hay una cosa que se nos aplica ahora, en este tiempo presente, a los que creemos, por la obra de alguien y por la decisión, más bien, de alguien, que es el Señor, que es Dios, que ocurrió mucho tiempo pasado, antes del tiempo, como dice la frase que usa el apóstol ahí, antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué tiempo es ese? Es el mismo que dice ahí en Efesios, antes de la fundación del mundo. La confesión de fe de Westminster, uno de los símbolos de fe que sostenemos como iglesia presbiteriana y que todas las iglesias presbiterianas reformadas del mundo sostienen, como que contiene un resumen de la fe bíblica reformada. Dice, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado, o sea, elegido para vida, a esos solamente es a quienes les place a Dios en el tiempo señalado y oportuno, el tiempo de Dios, no el tiempo nuestro, llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que se hallaban por naturaleza para darles vida y salvación por Jesucristo. Esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento a fin de que comprendan las cosas de Dios, guardándolas, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, llamándolos eficazmente
a Jesucristo, llevándolos eficazmente a Jesucristo por la gracia de Dios. A los que antes conoció, dice el texto que leímos en Romanos, a los que antes conoció, a esos llamó. Hay un llamamiento externo, ciertamente, que se hace por la palabra de Dios a todos los hombres cuando se predica el Evangelio. A ellos se refiere Jesucristo cuando dice, muchos son los llamados o los invitados. El término que usa el Señor ahí no es la misma palabra que está usando Pablo en Romanos, cuando se habla de traducción del llamado. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Hay un llamado universal a todo el mundo y nuestra misión es predicar el Evangelio a todo el mundo. Porque ni usted ni yo, ni nadie sabe quiénes son los escogidos de Dios. Y nuestra misión es predicarles a todos porque no sabemos si aquel que nosotros despreciamos, si aquel que nosotros vemos como un perdido es uno de los escogidos de Dios. Debemos predicarle el Evangelio. Porque Dios es el que elige y nosotros somos llamados a predicarle a todos. Este llamado que decimos eficaz, este llamamiento irresistible se refiere al llamado interno que hace el Espíritu Santo y que resulta en la regeneración, en el nuevo nacimiento de aquellos a quienes Dios ha elegido, como dice el apóstol en Timoteo, a quienes nos salvó y llamó con llamamiento santo y no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia de Cristo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Este llamado interno es necesario para la salvación y solo lo reciben los elegidos y nadie más. Por eso el texto es claro. Aquellos que llamó según el propósito suyo por la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. No es una mera influencia este llamado, sino que es una convicción profunda en la mente y en el corazón del hombre. Recuerde que es un hombre o una mujer muerto espiritualmente y solo el Espíritu Santo puede hacer este tipo de llamado que será oído y respondido eficazmente para hacer que aquel hombre o mujer muerto espiritualmente venga a la fe en Jesucristo el Señor, el que es elegido. Tal es así que Pablo explicita a Timoteo que este llamamiento es según el propósito del Señor y determinado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué se habla de irresistible? Alguien puede decir, pero hay quienes resisten la gracia de Dios, quienes resisten el llamado de Dios, quienes se oponen. Ciertamente, porque todo aquel elegido por Dios será alcanzado por este llamado. Será movido de su posición de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, y no hay ninguno que sea capaz de resistirlo. Por eso es eficaz, porque todo aquel que es llamado responde adecuadamente, responde positivamente. Aún el más contumaz, el más recalcitrante y perdido pecador y enemigo de Cristo, si está elegido y es llamado, obedecerá. Ejemplo de Pablo, dice, yo perseguía, yo era un perseguidor, y sin embargo ahí Dios se me manifestó de tal manera, se me presentó, que él viró, cambió su vida en 180 grados, giró y de perseguidor se transformó en perseguido. ¿Se ha preguntado usted por qué hay personas que no quieren saber nada del Evangelio? Y que rechazan todo intento de evangelización y nunca responden, que usted le entrega una invitación, la rechazan, o que le golpean la puerta y se la cierran, o que usted los invita y los invita y los invita y los invita y sigue invitando y nunca responden. Y sin embargo, otros pareciera que estaban esperando la ocasión que se les hablara o que se les invitara. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia
para nosotros la hace la elección divina. El llamado eficaz es para los elegidos, a los que antes conoció, predestinó, y a estos que predestinó, a estos llamó. Y los llama de tal manera que no pueden resistir ese llamado. Ahora, ¿de qué forma Dios efectúa este llamado? ¿Cómo Dios efectúa este llamado? El apóstol Pablo dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente es el Espíritu Santo el agente principal en este llamado, y el vehículo es la palabra de Dios. El Espíritu es quien hace la obra de regeneración, y no hay posibilidad ninguna de venir a Cristo, de amar a Dios, de tener vida eterna, si no hay este acto soberano de Dios, el Espíritu Santo, que por medio de la regeneración da vida nueva, transforma el corazón de piedra en un corazón de carne. El Espíritu usa la verdad del Evangelio como instrumento para este llamado. Pablo dice a los tesalonicenses: os llamó mediante nuestro Evangelio. En Romanos dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Se llega a la fe en Cristo oyendo el Evangelio. Para la salvación es necesario abrir el corazón a Jesucristo, respondiendo al llamado del Evangelio. El pecador incapacitado totalmente por sí mismo de venir a Cristo es movido por el Espíritu Santo de Dios a oír, a responder este llamado del Evangelio. Por eso es menester, por eso es necesario, por eso es imprescindible que prediquemos el Evangelio, que compartamos la palabra. Creemos en la elección incondicional de Dios, creemos en la expiación limitada, creemos en el llamado eficaz, y tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, porque no sabemos cuáles son aquellos que Dios ha escogido. En el tiempo de Dios, no antes ni después, el Espíritu Santo obra en el corazón del pecador, obra un nuevo nacimiento, y entonces ahora puede oír, puede ver, puede sentir, puede responder a este llamamiento. ¿Y por qué lo hace Dios? Solo por su gracia. Es un acto libre de la soberana voluntad de Dios por su gracia infinita. No hay mérito alguno en aquel que es llamado. A él, al llamado, solo le toca responder. El Señor dice en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 6, Él dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no lo trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. No hay forma que el pecador pueda volver sus ojos a Cristo por sí mismo. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Y dice que Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay forma que podamos nosotros volver nuestros ojos a Cristo por nosotros mismos, por nuestra decisión. Por la gracia de Dios, el Espíritu Santo obra en la mente del pecador, iluminando su pensamiento, obra
en su corazón, transformándolo en un corazón sensible, en sus oídos, abriéndolos para oír el mensaje y el llamado. El resultado es un creyente hijo de Dios por adopción, salvo por la fe en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. ¿Es usted salvo? ¿Puede decir hoy que es salvo? ¿Está entre aquellos que han sido llamados eficazmente? Entonces debe dar gracias a Dios y alabar a Dios por su gracia que le permite ser parte de los escogidos y amados de Dios, llamado eficazmente a disfrutar los efectos de la expiación eficaz por la elección soberana de Dios. Llamado eficaz, llamado irresistible, gracia eficaz, gracia irresistible. Es eficaz porque es irresistible. Es irresistible porque es eficaz. Es llamado por gracia. Nada puede impedirnos que llegue. Nadie puede impedir que este llamado llegue a las personas que está destinado. El asunto a resolver es: ¿siente usted este llamado en el corazón o lo sintió? No se resista, pues será doblegado.